estás? Espero que bien. Ponte cómodo porque el día de hoy te estaré relatando unas cuantas leyendas de México. Sin más que decir, comenzamos. La leyenda de La Llorona es una de las historias más conocidas de México y de muchos países de América Latina. Se cuenta desde hace generaciones, especialmente para explicar ruidos nocturnos cerca de ríos, lagos o caminos solitarios. La historia habla de una mujer llamada María, aunque el nombre cambia según la región, conocida por ser muy bella. Se enamoró de un hombre que no pertenecía a su misma clase social y con él tuvo hijos. Sin embargo, el hombre nunca quiso comprometerse con ella y finalmente la abandonó para casarse con otra persona. Llena de dolor, culpa y desesperación por lo ocurrido, María perdió la razón. Después de eso, su espíritu quedó condenado a vagar por las noches, vestida de blanco, caminando cerca del agua mientras llora y grita. A continuación te contaré un breve relato respecto a la historia de La Llorona. El lamento que cruzaba el río. En el pueblo de San Jacinto, el río era más antiguo que las casas y más sabio que sus habitantes. Corría lento, como si cargara recuerdos en cada curva, y por las noches reflejaba la luna con un brillo inquietante. Los ancianos decían que el agua escuchaba todo, y que por eso no debía hablarse en voz alta cerca de sus orillas. Don Esteban, el tendero del pueblo, había vivido allí toda su vida. Conocía cada rostro y cada historia, pero había algo que nunca logró entender: el llanto que aparecía cuando el reloj marcaba la medianoche. No era un llanto fuerte ni aterrador. Era largo, profundo, cargado de una tristeza tan antigua que parecía venir de otro tiempo. A veces sonaba cerca, otras lejano, pero siempre nacía del río. Es la Llorona, decían algunos. No la mires, no la sigas. Don Esteban no creía en fantasmas, pero sí en la pena humana, y aquella pena lo llamaba. Una noche sin luna, decidió enfrentar el misterio. Cerró la tienda, tomó su abrigo y caminó hacia el río. El aire estaba frío y el pueblo dormía. A cada paso, el llanto se hacía más claro, más cercano, hasta que lo vio. A la orilla del agua estaba una mujer vestida de blanco. Su ropa parecía antigua y se movía suavemente con el viento. No flotaba ni brillaba, se veía real, cansada, como alguien que ha esperado demasiado tiempo. Su rostro estaba inclinado hacia el río, y de sus labios salía un susurro apenas audible: mis hijos. Don Esteban sintió un nudo en la garganta. No había miedo, solo una tristeza inmensa. Dio un paso adelante y habló con cuidado. ¿A quién busca? La mujer levantó lentamente la mirada. Sus ojos no estaban llenos de rabia, sino de arrepentimiento. No respondió con palabras, pero el río pareció agitarse, como si quisiera contar la historia por ella. Don Esteban entendió entonces que aquel espíritu no vagaba por castigo, sino por memoria. Representaba a todas las mujeres que perdieron todo: hijos, hogar, nombre. Mujeres olvidadas por la historia, atrapadas entre el amor y la culpa, entre la vida y el recuerdo. La mujer dio un paso hacia el agua y su figura comenzó a desvanecerse, como niebla al amanecer. Antes de desaparecer por completo, su voz se escuchó una última vez, ya no como lamento, sino como despedida. Gracias por escuchar. Cuando don Esteban regresó al pueblo, el cielo comenzaba a aclarar. Nunca contó lo que vio, pero desde esa noche el llanto no volvió a escucharse igual. A veces, en lugar de un lamento, el río parecía cantar. Con los años, el pueblo cambió. Los niños crecieron escuchando la leyenda no como una amenaza, sino como una historia de advertencia y memoria. Aprendieron a respetar el río y a recordar que el dolor ignorado nunca desaparece, solo busca otra voz.
Y aunque algunos juraban escuchar un susurro en las noches tranquilas, ya no sentían miedo. Sabían que la Llorona no era solo un espíritu, sino un eco del pasado, pidiendo ser recordado para finalmente descansar. Historia sobre el charro negro. El camino de terracería parecía no tener fin. Julián avanzaba a paso lento, con el polvo pegado a los zapatos y el cansancio colgándole de los hombros. Había salido del pueblo antes del amanecer buscando trabajo en la hacienda vecina, pero lo rechazaron sin explicación. Ahora regresaba con los bolsillos vacíos y el corazón pesado. La noche cayó rápido, y con ella llegó un silencio extraño. Ni grillos ni viento, solo el sonido de sus propios pasos y el resoplido cansado de su caballo. Fue entonces cuando lo vio. A unos metros adelante, bajo la luz pálida de la luna, estaba un hombre montado en un caballo negro como la noche. Vestía un traje de charro impecable, bordado con hilos oscuros que brillaban apenas. El sombrero le cubría el rostro, pero su postura era firme, elegante, poderosa. «Buenas noches, joven», dijo con voz tranquila. «No es buena hora para andar solo». Julián sintió un escalofrío, pero respondió por educación. «No tuve opción, señor». El charro inclinó ligeramente la cabeza, como si ya supiera la respuesta. «Los caminos difíciles siempre llegan cuando más se necesita ayuda», dijo. «Yo puedo ofrecerla». Sin bajar del caballo, el hombre extendió la mano. En ella apareció una bolsa pesada que tintineó suavemente. Julián reconoció el sonido de las monedas. «Con esto no volverá a pasar hambre», continuó el charro. «Tendrá tierras, respeto, todo lo que le han negado». Julián tragó saliva. Pensó en su madre enferma, en la casa a punto de caerse, en las puertas cerradas durante el día. Miró la bolsa y luego al charro. «¿Y qué quiere a cambio?», preguntó con voz temblorosa. El silencio volvió a apoderarse del camino. El caballo negro dio un paso adelante y sus ojos brillaron como brasas. «Solo que no me niegue un favor cuando llegue el momento». Julián recordó entonces las historias que escuchó de niño, un charro que aparecía de noche, que ofrecía riqueza fácil, que nunca decía el precio completo. Sintió miedo, pero también desesperación. Respiró hondo y dio un paso atrás. «Prefiero seguir mi camino», dijo. «Pobre, pero mío». El charro negro no se movió. Durante un instante eterno, pareció observarlo desde la sombra del sombrero. Luego, una leve risa escapó de su voz. «No todos eligen bien», dijo, «pero pocos eligen libres». Sin hacer ruido, giró su caballo. En un parpadeo, hombre y montura se desvanecieron, como si nunca hubieran estado ahí. Julián quedó solo, con el corazón acelerado. Continuó caminando hasta llegar al pueblo justo cuando amanecía. Los días siguientes fueron duros, pero poco a poco encontró trabajo honesto. Años después, logró levantar su casa y cuidar de su madre. Algunas noches, cuando la luna está alta, Julián cree escuchar cascos a lo lejos. Entonces baja la mirada y agradece haber seguido caminando, sabiendo que hay tratos que, aunque brillen en la oscuridad, cobran demasiado caro. En la tradición indígena, los chaneques no eran criaturas malvadas, sino espíritus guardianes de la naturaleza. Se decía que cuidaban los montes y selvas, los ríos y manantiales, los animales, las cosechas. Por eso, cuando alguien entraba a la naturaleza sin respeto, los chaneques podían molestarse. Según los relatos tradicionales, los chaneques suelen describirse como seres pequeños, parecidos a niños, a veces con rasgos antiguos o arrugados, descalzos o con ropa sencilla, rápidos y escurridizos. Te contaré un pequeño relato sobre los chaneques. Nunca pensé que el silencio pudiera doler tanto. Mi hijo Mateo tenía 7 años y una risa que se escuchaba antes de verlo. Aquella tarde caminábamos juntos por el sendero detrás de la milpa.
Yo iba unos pasos adelante, revisando las cercas, y él se quedó jugando con una ramita, hablando solo, inventando mundos como solo los niños saben hacerlo. Le dije que no se alejara. Cuando volteé, ya no estaba. Al principio no sentí miedo. Pensé que se había escondido, que estaba jugando a desaparecer. Lo llamé por su nombre 1, 2, 10 veces. El monte no respondió, solo el viento moviendo las hojas y ese silencio espeso que te aprieta el pecho. Corrí, grité, busqué entre los árboles, en el arroyo, detrás de las piedras. El sol empezó a bajar y con él se me fue la calma. En el pueblo salieron a ayudarme, pero nadie encontraba huellas claras. Era como si el monte se lo hubiera tragado. Esa noche no dormí. Me senté afuera de la casa con su chamarra entre las manos, oliendo todavía a tierra y a infancia. Los viejos del pueblo se acercaron en silencio. Uno de ellos, don Hilario, dijo lo que yo no quería escuchar. A veces, el monte toma lo que no le piden permiso. No pregunté más. Sabía a qué se refería. Al amanecer fuimos con la curandera. Yo no creía en esas cosas, o eso pensaba, hasta que la desesperación me dejó sin orgullo. Ella escuchó mi historia y luego me miró fijo. No está perdido, dijo, está retenido. Me explicó que a veces, cuando los niños entran al monte sin cuidado, algo se los lleva, no por maldad, sino por descuido humano, que no era castigo, era advertencia. Esa tarde regresé solo al lugar donde desapareció Mateo. Me quité el sombrero, dejé pan, fruta y un juguete de madera que yo mismo le había hecho. Hablé en voz alta, aunque me temblaba todo el cuerpo. Si me equivoqué, lo reconozco, dije. Es mi hijo. Enséñenme a respetar, pero devuélvanmelo. No pasó nada, o eso creí. Cuando el sol empezó a caer, escuché un llanto. No era fuerte, era cansado. Seguí el sonido hasta encontrarlo sentado junto a una ceiba, sucio, confundido, pero vivo. Corrí hacia él y lo abracé como si el mundo se fuera a acabar. Papá, me dijo, unos niños chiquitos me cuidaron, pero ya quería volver. No pregunté más. No esa noche. Desde entonces, Mateo no volvió a internarse solo en el monte. Y yo aprendí que ser padre también es pedir permiso, escuchar las historias viejas y entender que hay cosas que no se ven, pero se respetan. Porque el día que el silencio se llevó a mi hijo, entendí que el miedo más grande no es perderlo, sino no saber cómo traerlo de vuelta.